Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. El día de ayer me encontraba en la ciudad de Cochabamba, donde muy contenta he visto la importante audiencia que tenemos allá. Un saludo muy cordial a los medios que nos acogen. Para nosotros es un honor poder trabajar para la Yacta también, llevar adelante las temáticas. Me gustaría mucho estar en el lugar y poder hablar con su gobernador, su alcalde. Ojalá podamos hacerlo más adelante. Pero allá mismo también me entero de una noticia absolutamente ingrata. Ingrata porque todos los que en algún momento hemos sido parte de la Caja Nacional de Salud como asegurados, sentimos al obrero un poco nuestro hospital. Ahora nosotros como canal estamos en la petrolera, pero el obrero fue siempre aquel lugar que acogió a nuestros abuelos, a nuestros tías, a mi madre, a mi abuela, en fin. Entonces cuando uno se entera de noticias tan ingratas, sin duda tiene que reflexionar. Y el Hospital Obrero fue víctima de una serie de actos de corrupción de un grupo, y ahí es donde quiero centrarme el día de hoy. No podemos generalizar, por eso es que damos el día de hoy la más cordial bienvenida al doctor Rieri Rodríguez. Él es anestesiólogo, secretario de Relaciones del Sindicato Médico de la Caja Nacional de Salud del Hospital Obrero. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias, licenciada. Un placer de estar en esta entrevista compartiendo con su persona y el canal. Muchísimas gracias, ya vamos a hablar, doctor. De la misma manera le doy la cordial bienvenida al doctor Aldo Espinosa. Él es radiólogo médico de base del Hospital Obrero también. ¿Cómo está, doctor? Un tanto preocupadito, pero muchas gracias por permitirnos conversar sobre una temática que, como usted ha dicho, complica a nuestra institución. Me duele porque veo que ha habido funcionarios de la Caja Nacional de Salud, específicamente del Obrero, que fueron detenidos por corrupción e uso inadecuado de insumos. Vamos a ver la nota. La juez primero anticorrupción ha determinado enviar a la cárcel a 3 exfuncionarios del Hospital Obrero, en tanto que otros 2 se beneficiaron con medidas sustitutivas. Del Estado, peculado e incumplimiento de deberes son los principales delitos que se habrían incurrido estos trabajadores que tenía la institución. Una de las aprendidas también fue puesta en libertad por la juez primero anticorrupción, Claudia Castro. Han sido prácticamente con detención preventiva a la cárcel femenina de Obrajes, 4 sindicados y 2 personas con detención domiciliaria. Dentro de las investigaciones en el caso del Hospital Obrero también se tiene previsto la declaración de otras personas que podrían estar implicadas en este hecho. Una pregunta, doctor Aldo. ¿Estos funcionarios son gente que trabaja muchos años en la Caja Nacional de Salud? Sí. ¿En el Hospital Obrero? En el Hospital Obrero, pero de diferentes tiempos en los cuales han sido contratados, ¿no es cierto? Pero precisamente esa es una de las preocupaciones. Cuando escuchamos las declaraciones, ¿no es cierto?, de nuestras autoridades y le manifiestan qué tiempo estiman que hay esta corrupción, la respuesta dice son funcionarios de 30 años. O sea, 30 años que hay Entonces corrupción. daría la impresión que nos están diciendo que hace 30 años, ¿no es cierto? Y que más bien nos han contratado para robar y no para hacer cosas de trabajo, de salud. Eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nos duele como profesionales, como trabajadores en salud, que en este momento, habiendo una situación probablemente relacionada con la corrupción, pero que se generalice a toda una institución y fundamentalmente se desprestigie. Yo no entiendo cuál es la razón por la cual esta institución meritoria
que ha cumplido 62 años al servicio de la patria, hoy día tenga que ser demeritada. Dice exfuncionarios, ¿quiere decir que los han despedido hace algunos días atrás o ya estaban despedidos hace tiempo y se detectó la corrupción? Perdón. Licenciada Verónica, quiero también puntualizar lo siguiente. Dígame, doctor. Que estos profesionales han entrado por concurso de méritos. Además, son distinguidos profesionales, no solamente que hacen una labor de servicio en salud acá en nuestro hospital, sino también son docentes universitarios. ¿Y cómo pensar de la calidad de estos profesionales que puedan estar O sea, usted considera que no ha sucedido, que esto no es, pero están demostradas hay un las supuesto, pruebas, doctor. licenciada, hay un supuesto acto de corrupción que hasta el día de hoy no ha podido ser comprobado. Obviamente están yendo los pasos de investigación, pero no podemos decir que efectivamente hay un acto de corrupción. ¿Usted podría poner las manos al fuego por sus colegas? No, licenciada. Solamente decir que sigan todas las instancias que corresponda, pero bajo una norma constitucional y respetando los derechos de estos profesionales. Ya, ¿por qué usted duda? ¿Y por qué tendría que haber sucedido que se les acuse de algo tan dramático? Doctor, estamos hablando de que tenían 3 clínicas donde despachaban ahí a pacientes, donde utilizaban los insumos del propio obrero para poder entregar los resultados de sus pacientes particulares. ¿Por qué usted cree que se ha podido acusar de algo si no tuviesen fundamento? Mire, licenciada, yo los conozco a los profesionales, son profesionales que han trabajado muchos años en la institución. Son, me pongo a pensar, más de 20 años cada profesional. Ya. Y si hubiera habido un acto de esta naturaleza, ya se podría haber descubierto años anteriores. Y no, recién se trata de sacar a la luz un acto de corrupción, un supuesto acto de corrupción. Ya, pero ¿por qué podría ser, doctor? ¿Hay alguna intencionalidad de repente del Ministerio de Salud de desmerecer la labor de los médicos? No lo sé. ¿Cuál podría ser la causa? Creemos que podría haber algo de desmerecer tanto trabajo prodigioso que ha hecho la institución, sobre todo el Hospital Obrero. Yo hablaba un poco con la gente de la policía y ellos decían que sí, que habían encontrado pues absolutamente todo, porque no existe un registro bien adecuado en el Hospital Obrero para poder determinar, o sea, procedimientos que diga hasta cuánto tengo que utilizar esto, de cuándo a cuándo, en fin, doctor, ¿es verdad que no existen esos procedimientos? Una institución que, como usted dice, tiene 65 años y no hayan podido sistematizar ¿será? No es, yo creo, tanto así, que no existan registros. Precisamente creo que son los registros los que les han servido para establecer algún grado, ¿no es cierto?, en la investigación. Lo que pasa es que hay particularidades en el ejercicio de la profesión. Es decir, la metodología, mire, yo soy radiólogo. Pero por ejemplo a usted, doctor, claro, digamos, le dan 50 placas para 50 radiografías. Tendría que no puede hacer. Usted llevarse 10 a otro lado. Así ¿no? es, y eso tenemos absolutamente controlado. Ese ¿Sí? es un registro permanente. Que Existen procedimientos. Así es, no hay, diríamos, esa posibilidad de que haya una filtración de esa naturaleza. Pero eso es lo importante, ¿no es cierto? Como sistema mismo de la institución, no hay elementos, pues, seguramente de control periódico, ¿no es cierto? ¿No? Este es otro seguramente. Mire, ya les decía, nosotros no estamos preocupados porque a nosotros nos involucren en algo que hace un momento me parece interesante decir, ¿no? Que hay 3 clínicas. Esto sale en una publicación de prensa el día sábado, tanto en uno como en otro, pero con unos editoriales tremendos, sí, ¿no es cierto?, que dicen, sí, ¿no es cierto?, ¿no?, donde dicen que hay clanes, correcto, ¿cierto? Y eso es como funcionario de base que nos preocupa, porque mire, nosotros no pertenecemos a ningún clan, nosotros vamos a trabajar, nosotros no estamos destinados a hacer este tipo de actividades. Y cuando nuestras autoridades y la propia prensa hacen este tipo de comentario, están dañando la dignidad solo de una persona, sino de toda una institución, que, como decíamos, no es que queremos hoy día obtener los logros o los lauros, pero a diario veamos estos registros que usted dice, ¿no es cierto?, donde hay cirugías programadas, donde al día hay
por lo menos, ¿no es cierto?, unas 4 o 5 cirugías por quirófano, ¿no es cierto? Y tenemos como 15 quirófanos. 15 quirófanos. Es Tienen decir, sus colegas en este momento detenidos, algunos con detención domiciliaria y otros detenidos. Lo convocaron también al director del Hospital Obrero y él dijo que esto era nefasto para la institución y para la credibilidad hacia el mundo médico. Así es. Mire, licenciada, el Hospital Obrero, fundado en el año 52, es una institución de referencia a nivel nacional. Ajá. Allí en el Hospital Obrero damos solución a patología muy compleja que no se hace en ningún otro de Lo la sabemos. ciudad. Sobre este tema, doctor, ¿realmente el haber convocado al ¿Al director director? del hospital es algo que puede afectar a la caja como tal? Sí, sí, licenciada. En este momento no estamos sin la máxima autoridad de Claro. nuestra institución. Ningún colega quiere asumir esa responsabilidad por este mismo hecho de persecución a los profesionales en general. Seguramente va a haber también una manifestación escrita de todos los directores de los otros centros de hospitales y también de los jefes de servicio que están rechazando enfáticamente también este acto de persecución hacia los profesionales. Así de la se Caja sienten Nacional de ustedes, Seguros. ¿no? Qué interesante escucharlos. El Ministerio Público ha realizado o va a realizar, está en este momento en esta acción, la auditoría a los exfuncionarios del Hospital Obrero. Vamos a escuchar. Vaya determinando, ¿no?, cuántas muestras se han realizado por mes, aproximadamente tendrán que ser unos 6 meses atrás la auditoría, ¿no? No está establecido específicamente cuántas pruebas habrían realizado, no está especificado el cuánto de insumos han utilizado de la caja y qué equipos han utilizado, ¿no? Entonces, el resultado de alguna auditoría ya vamos a poder dar una información más exacta en este sentido. Tendríamos que ver algo especializado para que sea máximo en 2 o 3 meses que se realicen los resultados. Una auditoría. ¿Ustedes están de acuerdo con aquello, me imagino? Mire, no hay otra respuesta que es afirmativa, Claro. ¿no es cierto? En ningún lugar creo que nadie de nosotros tendría el atrevimiento de decir que no se haga. Pero esta es la preocupación, licenciada. Cuando los médicos decimos que nuestros actos deben ser valorados por alguien, ¿no es cierto?, tiene que ser especializado. Porque no es posible que hoy día los instrumentos y los procedimientos que utiliza la policía sean los mismos para valorar acciones de orden médico. Usted hace rato me preguntaba cuánto de insumos, pero yo no sé, porque dependerá de cada paciente. Seguro. En mi especialidad, por ejemplo, si usted me dice cuánto de contraste utiliza para hacer un estudio, dependerá de kilo peso, ¿no es cierto? Tenemos una serie de parámetros. Entonces no puede ser lo mismo en uno que en otro. Entonces, por lo tanto, esta es la preocupación. Y mire, yo creo que hace algún tiempo los médicos hemos señalado de que el Código Penal nos afecta, todo. ¿Por qué? Porque estamos preocupados de que esta acción, ¿no es cierto?, vea por esta vía penal y por la vía penal seamos sancionados, juzgados, al igual que cualquier criminal, ¿no es cierto?, un violador, un asesino, esté en el mismo procedimiento, haciendo los mismos pasos. Mire, yo le voy a contar algo que creo que la población merece conocer. Es decir, se hizo un problema de orden legal en el hospital, en uno de estos hospitales, y el fiscal ordenó que se haga una inspección ocular en terapia intensiva y el quirófano. Oh, por Dios, Y ellos no entonces pueden digan, ingresar. claro, las inspecciones oculares deben ser parte seguramente propia de este tipo de actuaciones. Pero ¿cómo vamos Pero a hacer no en un hospital, quirófano, por no es cierto? supuesto. Y sabe que inclusive con qué agravante. Decíamos que los pacientes que están internados no pueden salir. No, llévenlos a otra clínica. ¿No es cierto? Entonces, mire, esta es la gravedad con la cual se utiliza procedimientos que son seguramente para encontrar delincuentes, criminales, ¿no es cierto?, donde no se debe medir y si inclusive hasta debe irse armado, ¿no es cierto?, ¿no ve? Pero, ¿cómo vamos a utilizar estos mismos procedimientos para tratar de Claro, elucidar para problemas situaciones médicos? como estas. Tiene ¿No? toda la razón. Pero se podría hacer una auditoría desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, que tienen conocimiento de cuáles son las formas de trabajo de ustedes. Ya. Licenciada, consideramos que hay dos tipos de auditoría. La auditoría interna, que corresponde a hacer en el mismo centro de trabajo. Creo que esa auditoría interna daría lugar, si es que se encuentra alguna posibilidad de error, corrupción, etcétera, pasar a la auditoría externa. Ya. Ya lo ha manifestado mi colega, que nosotros
estamos prestos, abiertos a cualquier tipo de auditoría. Ahora dígame, doctor, usted es anestesiólogo, por sus manos pasan todos los pacientes que van a entrar a cirugía. ¿Tienen ustedes los insumos necesarios? Porque siempre ha habido esa queja, ¿no? Siempre ha sido, no tenemos el material necesario, no tenemos los insumos, no tenemos las condiciones para poder seguir trabajando. Y luego enterarnos de que además de que no hay las condiciones, pudiese existir, porque esto está en investigación, una fuga de esos mismos insumos hacia otros lados, es ilógico. Pero yo le pregunto, doctor, ¿tienen ustedes las condiciones de trabajo adecuadas, los insumos adecuados? ¿Hay lo que se requiere? Mire, licenciada, nosotros como médicos tenemos la función específica de curar la enfermedad. Los que nos dotan los insumos, el material, la administración económica, todo ello, son nuestras autoridades. Ellos deben velar por el cumplimiento de esas funciones, Pero sí los de hay, doctor. dotarnos las mejores condiciones de trabajo. ¿Le dotan? No tenemos las mejores condiciones de trabajo, pero con las condiciones en las que estamos trabajando, damos la solución respectiva en todos los problemas que se Dígame, nos por presentan. ejemplo, doctor, ¿cuál es la droga que usted utiliza para poder hacer que el paciente entre en una anestesia total, por ejemplo? Nosotros usamos varios tipos de anestésicos. Los que corresponden a la anestesia general Ajá. están los hipnóticos, Sí. están los narcóticos y están los relajantes musculares y los gases inhalatorios para llevar al paciente a la anestesia general. ¿De hace cuántos años se utilizan los mismos, doctor? ¿O porque han habido innovaciones fantásticas en cuanto a, por ejemplo, a técnicas de anestesia? El acto médico se va renovando periódicamente, actualizando en forma periódica. Entonces, la anestesia que en un periodo se daba con determinado anestésico ya ha salido del mercado. Claro. Entonces, entramos a los nuevos fármacos Por eso le en pregunto, este momento. ¿estamos utilizando medicamentos, por ejemplo, de tercera generación? Sí, los últimos sí. ¿Están usando en el Estamos Hospital usando Obrero? en el Hospital Obrero. Han llegado. Han llegado los últimos medicamentos. Porque también hay otro tipo de medicamentos de tercera generación que entiendo que no se están utilizando, no se les está dando a ustedes la calidad de material que se requiere. Claro. Mire, hay ciertas limitaciones, evidentemente, en lo que se llama el listado farmacológico, Sí. ¿no es cierto? Donde tiene que haber, es decir, no todos los productos que pueda haber últimos, ¿no es cierto?, se puedan ingresar. Evidentemente tenemos limitaciones de orden económico y seguramente de orden administrativo. Pero vamos a salir de ese problema, A ver. ¿no es cierto? Yo creo que, mire, ha quedado chico el hospital. Seguro. Alguna vez cuando alguien me dice cómo está el Hospital Obrero, yo le digo como Apretado. el 58, ¿no? Igualito. Así nada. Así nada. Entonces, Ay, lo qué que pasa es pena, que hemos Dios mío. crecido, ¿no es cierto?, en población y no hemos crecido en los otros elementos. Pero se ha descentralizado un poco, ¿no es cierto? Se han mandado a cosas al Hospital de la Mujer, hay otros en el Hospital de Niños, se ha descentralizado. Sí, pero no en la magnitud que necesitamos, ¿no es cierto? Mire, ayer un colega nos decía un cuestionario que me parece importante. ¿Cuál es el recurso más importante de un hospital? Y obviamente la respuesta es el recurso humano, ¿no es cierto? Y en ese campo tampoco hemos crecido. Esta mañana hemos escuchado que a raíz de la situación en la cual los colegas han manifestado una renuncia un poco global, Colectiva. ¿no es cierto?, ¿Colectiva colectiva, de ustedes? Ujú. nuestra autoridad máxima ha señalado que no le preocupa, que en el mercado hay muchos otros, ¿no es cierto?, que pueden fácilmente suplir. ¿Ustedes han presentado su renuncia colectiva, No, doctor? no, sino las autoridades regionales. Ayer hubo una conferencia Sí, de prensa, sí. ¿no es cierto? Y a raíz y a respuesta de eso Las dijeron que- bases no. Las bases no. Ya. Yo le digo, ¿no es cierto? Manifestaron entonces que pueden reemplazarnos muchos. Entonces yo sé, mire, una persona consciente tiene que entender que evidentemente nadie es insustituible. Pero, ¿cuáles son las? Es decir, tampoco creo que esa es la solución, ¿no es cierto? En este momento no nos van a, es decir, no van a reemplazar, es decir, de pronto. Tenemos una crisis de formación de recursos humanos. Sin duda, ¿No sin es cierto? duda. A ver, en este campo de la patología, nomás, ¿cuántos patólogos hay en Bolivia? Mínimo, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, hay que contar muy pocos. Entonces, me da la impresión que no es un elemento que nosotros hemos formulado seguramente, o que ellos formularon para decir que nosotros queremos denunciar, no es porque queremos hacerle un problema a la caja, sino porque tenemos miedo, y este es lo que yo creo que hay que señalar. Mire, yo vengo en este momento de haber sido jefe de servicio. ¿Qué tal si en mi servicio hay un problema de una fuga?
una unidad como es el Banco de la Unión, ¿no es cierto?, ha tenido fugas, con los niveles de controles más estrictos que pueda haber, porque creo Un que una banco, institución imagínese, financiera es claro, lo mejor cuidado, se ¿no es cierto? supone, ¿no? Entonces, hay posibilidades de que haya este tipo de cosas. Yo como jefe voy a ir a la cárcel, porque no he podido controlar a esos ratoncitos que se lo comen el grano, ¿no es cierto?, de afuera. Entonces, ese es el riesgo. Mire, O sea, hay un temor de trabajar ahora. en este momento, esto es lo que nos ha llevado, y por eso le digo, por eso manifestamos con preocupación, con temor. Al venir al canal me decían, doctor, no vayas, porque las autoridades van a reaccionar contra ti, porque estás haciendo, los amigos así manifiestantes. Pero yo digo, creo que hoy día, no es que mi rabia ni mi situación, diremos, sentimental sea la más importante para poder hacer estas cosas. Pero yo creo que este miedo nos hace ser fuertes, ¿no es cierto?, para poder decir, tenemos que en algún momento defendernos, porque no podemos seguir. Y esto es año tras año, ¿no ve? Me imagino, doctor. Oye, qué difícil esto. Vamos a, por favor, ir a la segunda nota. El Ministerio de Salud ha instruido a los gerentes de la Caja Nacional de Salud ser los vigilantes y de esta forma evitar casos de corrupción. Vamos a ver la nota. En este caso, todos los gerentes desde el Ministerio de Salud se les ha instruido que sean precisos, vigilantes de que toda institución de salud, todo establecimiento de salud funcione en el marco de la transparencia y el beneficio de la población, de los asegurados y aseguradas. El Ministerio de Salud va a combatir la corrupción, va a combatir el tráfico de pacientes, va a combatir el mal uso de bienes y de artículos o de medicamentos e insumos en cualquier institución pública. Y en este caso el gerente actual de la Caja Nacional hizo la denuncia precisamente de esta red que se descubrió en el Hospital Obrero. La denuncia específica es porque se los encontró que supuestamente, aparentemente se están en los laboratorios de patología del Hospital Obrero se estuviesen aparentemente utilizando insumos reactivos y otros para el beneficio de laboratorios privados particulares, desviando recursos. Por tanto, el gerente de la Caja Nacional fue el que inició la denuncia, pero nosotros como Ministerio de Salud, a todos los gerentes de las cajas estamos indicando que se investigue y que se hagan las denuncias en su momento y que corresponden no solo de irregularidades administrativas, sino también de cualquier tipo de irregularidad en los establecimientos de salud durante o en los servicios que se dan prestaciones de salud a la población. Precisamente esa es la denuncia, ¿no? Se está investigando, por eso ayer se aprendieron a 15 profesionales. Bueno, serían ustedes entonces ahora los que van a estar constantemente vigilados por la gerencia de la Caja Nacional de Salud. Licenciada, ¿dónde se hace gestión? Con autoridades que entran vía institucionalización, donde se hace la selección de los mejores profesionales para que cumpla un determinado cargo. ¿Qué ha pasado en nuestra institución, en la Caja Nacional de Salud? ¿Qué ha pasado? Todas las autoridades son designadas de manera interina, comenzando de la cabeza, del gerente general, hasta las autoridades de los policlínicos y centros de hospitales. Entonces, ¿cómo podemos hacer una gestión adecuada si no tenemos ese mecanismo que es la institucionalización? Claro, debe ser muy, muy duro, ¿no? Porque yo me pongo en el lugar de ustedes y me imagino, y digo, ¿por qué? Si alguien me tendría que venir a controlar, que sea pues alguien mejor que yo, Así es, no sí. alguien que esté aprendiendo o que tenga solamente méritos políticos para estar en su espacio. Sí, yo me pongo en el lugar de ustedes y resulta molesto, pero también en el caso de que sí se confirmara de que existieron estos actos de corrupción, doctor, también está dañándose la imagen de ustedes. Entonces es por ambos lados, ¿no? Sus propios colegas que estén haciendo algo indebido. Yo creo que sí, ¿no? No vamos a ser nosotros los elementos que toleremos, apañemos nada, ¿no es cierto? No queremos eso, no es nuestra pretensión. Pero lo que sí queremos es de que cuando existe una de estas cosas, no se generalice al conjunto. Eso es lo malo, ¿no es cierto? Es la preocupación. Ahora, mire, tampoco nosotros tenemos solo la intención de provocar críticas, ¿no es cierto? Desde hace tiempo hemos señalado que, como decía el doctor Jerry,
Es decir, es la autoridad encargada de establecer elementos de control, pues precisamente, Así ¿no es es. cierto? No decía, no hay registro, pero haremos, es decir, que desde los niveles superiores existan los controles adecuados para que periódicamente haya la situación real del hospital. Mire, yo no voy a decir algo que sea raro, difícil de entender, pero en este país no tenemos elementos de costos de atención de Por salud. ejemplo, imagínese. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros mañana establecer ciertos elementos para controlar? Deberíamos saber. Mire, hay una cosa que a mí me ha preocupado, en lo personal le digo, ¿no es cierto? Es decir, nuestros servicios de información médica, que deberían ser los elementos de estadística, a veces no tienen los insumos para poder tener. Entonces, ¿cómo puede producirse información? Ahora, esto es gerencial. ¿No es cierto? Es básicamente, es decir, no podemos los médicos nosotros asumir cada quien un control de nuestras propias actividades de repente y volverlo información. Entonces, hay en este momento necesidades de encontrar seguramente, como dice la ministra, órdenes a los estados. Miren, es que eso es lo de malo, hay pura orden y no hay instrumentación. Doctor, en caso de que se reciba y se acepte la renuncia colectiva de las autoridades, ¿existe una segunda instancia? ¿Ustedes van a apoyar también? Mire, nosotros como funcionarios de base tenemos que trabajar con la autoridad que venga. Esa es la otra cosa que yo por lo menos en lo personal, digo, a mí no me interesa mucho qué autoridad está en este momento, ¿no es cierto? Lo importante es que, como usted decía, me den los insumos para trabajar, me den las formas para trabajar, porque nosotros somos los que estamos frente al paciente, y ese paciente es en este momento altamente exigente, ¿no es cierto? Por las circunstancias en que nos ha dado la vida, seguramente el momento, como decíamos, ¿no es cierto?, hay una ruptura del contrato social entre médico y población. Mire, hoy día a partir de estos comentarios, hay una serie de comentarios que nos duelen, cuando dicen estos asesinos y ahora quieren inclusive tener libertades y demás cosas, métanlos más adentro, qué sé yo, ¿no es cierto? Ese comentario que tiene alguna parte de la población, ¿no es cierto?, tiene que en algún momento entrar en contacto para saber que nosotros diario estamos trabajando al riesgo, porque estamos atendiendo vidas. Sé que no los hacemos bien, seguramente. Mire, yo sé que no todos somos angelitos, pero por favor, no todos somos tampoco diablos. Somos todos diablos, es verdad. Licenciada, además quiero mencionar lo siguiente. En nuestra institución tenemos profesionales que al margen de tener una especialidad médica, también tienen una especialidad administrativa. Tienen especialidad en gerencia médica, en administración de empresas y también algunos son abogados. Entonces tenemos el personal capacitado como para poder también acceder a estos cargos, pero que no tienen la oportunidad de lograr estos cargos para ser administradores. ¿Esto es inédito, doctor? Usted está 30 años en el Hospital Obrero. Sí. ¿Esto es inédito o ya sucedió, ya se vio en otras ocasiones? No, licenciada. Nunca se vio antes. Nunca. Esto es nuevo. Interesante. Además, saber de que es gente que ustedes conocen también hace 30 años atrás. Claro. Y de ese grupo de profesionales hay mucha gente que ha estado muchos años, pero como le digo, no puede lograr por la vía que es la institucionalización acceder a estos cargos de dirección y de control. Porque si un profesional accede a un cargo mediante la vía de la institucionalización, con seguridad va a hacer gestión porque tiene un periodo de años que le permite hacer gestión. De todas maneras, para mí era muy importante escuchar el punto de vista de ustedes. Ojalá, como decía el doctor, no se sientan o se vean perjudicados por haber venido a decir su palabra. Si fuese así, por favor, hágamelo conocer, porque hay que también denunciar a la opinión pública algún tipo de excesos, para que no exista temor. Si hay libertad de expresión, debe existirlo a todo nivel. Mañana voy a entrevistar a la gente de la policía, para que ellos también nos hagan conocer hasta dónde han llegado las investigaciones. Doctor, ha sido un gusto tenerlo. Aldo Espinosa, médico de base del Hospital Obrero. Gracias, doctor. Mire, yo soy el agradecido porque, como le decía, es algo que uno tiene que adentro en este momento de preocupación, que solamente no, es decir, no solamente mi preocupación, ¿no? O sea, creo en este momento estar expresando la opinión de muchos. En representación de todos ellos. Doctor Reiner Rodríguez, ha sido un gusto tenerlo, secretario de Relaciones del Hospital Obrera del Sindicato Médico. Agradecer a la licenciada por este espacio que nos brinda y puntualizar que el Sindicato Médico es una institución gremial
que agrupa a médicos, licenciadas en enfermería, bioquímicos, farmacéuticas, trabajadores sociales, todo lo que es área profesional de salud. Qué importante haberlos tenido, doctor. Le agradezco mucho. Una pausa, enseguida regresamos. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.